Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de Patrimonio y Recursos de Museos para comprender la desigualdad y las narrativas alternativas. Y en la sesión de hoy tenemos la suerte de contar con Asun Martínez Llanos, que es educadora en el Nacional de Altamira, que está en Cantabria, y hoy nos va a hablar de desaprender con el museo, el otro en los tiempos de Altamira. Vamos a hablar un poco de otredad y de cómo vemos al resto de personas a través de la colección permanente que tiene el Museo Nacional de Altamira, lógicamente pues centrado en la prehistoria. Asun, cuando quieras. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Pues como dice Juan Ramón, pues soy educadora en el Museo de Altamira y trabajo allí ya desde el año 2001 y, y he podido ver durante estas 2 décadas cómo ha cambiado el mundo de la educación en los museos y la relación tanto con la universidad como con los centros educativos. Y dentro del proyecto y de este taller, las narrativas alternativas, pues elegí hablar sobre esta otredad o alteridad sobre la que estamos trabajando, ¿no? Cómo pensamos en nosotros en el inicio de nuestra historia y cómo este proceso pues tiene mucho con desaprender, que desaprender también tiene que ver con el enfoque de sostenibilidad que también trabajamos desde lo educativo en el museo. Y básicamente me gustaría contar y reflexionar con los que estáis aquí, pues algunas de estas imágenes que se crearon hace 20 años y valorar su viabilidad en la actualidad, su validez para lo educativo y también ver en cómo estamos trabajando en repensar todo esto. Porque en estos años ha cambiado mucho la forma de relacionarnos con la exposición. Y para ello, pues me gustaría, bueno, pues enmarcarlo en el cómo vinculamos el museo y el pensamiento histórico como línea de investigación del grupo que coge este taller. ¿Qué entendemos por educar, aprender, desaprender y dónde confluimos lo formal y los museos? Pero fundamentalmente reflexionar sobre las imágenes que componen ese parte importante del lenguaje museográfico de la exposición de un museo, que es el espacio principal donde nos relacionamos con el público. Y, y después, pues, podríamos comentar algunos de los recursos del museo si hubiera alguna persona interesada. Eh, los museos son uno de esos lugares de memoria donde el patrimonio, buena parte del patrimonio cultural adquiere significado para los ciudadanos. Los museos y sus exposiciones, fundamentalmente, son dispositivos narrativos, portadores de discursos que interpretan estos bienes culturales, pero no solo, porque tenemos que ser conscientes como productores de discursos y los usuarios o los visitantes como partícipes de esta exposición, que estos discursos también siempre van cargados de ideología y que siempre los estamos leyendo o los estamos produciendo desde el presente. Uno de los autores de referencia en esta línea de investigación de pensamiento histórico, que es, no sé cómo se pronuncia, Rusen, creo, corrígeme si es así. En un buen alemán sería Riesen, pero Rusen, gracias. yo también le llamo John Rusen, o sea que Eh, dice que para que se perciba el transcurso del tiempo como relevante en la construcción identitaria, tanto del individuo, de la sociedad, primero debe historiarse, ¿no? Dar sentido. Y en este sentido, los museos son dispositivos de patrimonialización, porque dan un valor concreto al patrimonio cultural, a los bienes culturales que están expuestos y a los que no están expuestos, los que están en los almacenes. Y esto forma parte de los procesos muy diversos de construcción identitaria. Y el museo también es un generador de imaginario colectivo, ¿no? Y fundamentalmente en mostrarnos a las personas del pasado. El museo decide qué patrimonio destacar, cómo estudiarlo, cómo recordarlo y le da un uso, ¿no? Por eso en esta línea de pensamiento histórico es importante también tener en cuenta los discursos
de los museos, qué memoria está generando, ¿no? Y eso está muy en los debates públicos con el proceso de descolonización de los museos, ¿no? Que no solamente se trata de cuestionar la titularidad de esos bienes culturales, ¿no? De esos objetos, si hay que devolverlos a sus países de origen o no, sino fundamentalmente se trata de cómo se construyen esos discursos. En los museos de arqueología hay varias líneas de divulgación que se vinculan con este enfoque de enseñanza basado en el desarrollo del pensamiento histórico, que persigue que el alumnado comprenda la historia como una forma de conocimiento resultado de la investigación. Y esta línea, característica de los museos arqueológicos, es la arqueología experimental, ¿no? Que son estas que se escenifican en estas actividades en las que nos ponemos a cazar, lanzamos una azagaya, simulamos que, que perseguimos una presa de caza, cuando hacemos fuego con técnicas prehistóricas, cuando trenzamos cuerdas de fibras vegetales, ¿no? Y efectivamente, desde el área de educación se trabaja para minimizar las visitas guiadas que se fundamenten en la mera transmisión de información. Y los museos se van enriqueciendo en formatos educativos, como los espacios de mediación cultural, que abren esos espacios de conversación para vincular el pasado con el presente, siempre a través de una mirada situada de los adolescentes, desde su experiencia vital, ¿no? Desde su presente. Muchas acciones de los museos también se fundamentan en el análisis crítico de las fuentes del pasado y se reflexiona sobre cómo se construye esa narración histórica. También se abordan temas controvertidos, sobre todo en nuestro museo, desde el enfoque de género y las arqueologías feministas se cuestionan, ¿no? Los discursos tradicionales de los museos. Siempre debatimos en qué prehistoria o qué arqueología enseñar, ¿no? Es un debate dentro de los museos y es un debate también con los profesores, en este caso también con los de secundaria, fundamentalmente. ¿Qué valor tiene simular una excavación arqueológica, ¿no? En el museo? ¿Se trata de conocer los procesos de investigación con detalle, mostrar el trabajo que hacen los técnicos de los museos? ¿O esto es un vehículo para ir más allá y reflexionar sobre el valor del museo como institución de investigación? ¿O dar un valor al patrimonio cultural, ¿no? E ir más allá a la apropiación social del patrimonio cultural? También me gustaría conocer vuestra opinión, como usuarios de museos, cuando visitáis los museos con vuestros alumnos o potenciales usuarios. ¿Por qué enseñar prehistoria? Porque todo el mundo tiene muy claro que hay que enseñar historia contemporánea, ¿no? Historia moderna, historia medieval, porque es el origen de muchas ideas. Pero la prehistoria se cuestiona más, ¿no? Me da a mí la impresión, ocupa muy poco espacio en las programaciones, no en todas, pero en algunas, en los libros de texto. Y hay un artículo de Cosme Gómez Carrasco que se pregunta ¿por qué y para qué enseñar la historia moderna? ¿No? También nos podemos preguntar ¿por qué enseñar prehistoria? ¿Qué aprendemos de nosotros, en nuestro presente y de nuestro mundo, de nosotras, conociendo el inicio de nuestra historia, conociendo patrimonio cultural como la Cueva de Altamira? Y esta pregunta es la que enuncia todos los inicios de todas las acciones educativas de un tiempo a esta parte, ¿no? Nuestros educadores que guían la mayoría de las acciones, pues son contratados a través de una empresa externa y cada año normalmente tenemos un equipo nuevo y la reflexión siempre empieza de esta manera, ¿no? ¿Qué aprendemos de nosotros en nuestro presente, conociendo nuestros orígenes, ¿no? Cosme Gómez Carrasco en este artículo pues habla de esas bases epistemológicas de la historia que se comparten en la prehistoria con la historia moderna y que el prehistoria no nos confunda, ¿no? Que a veces nos supone una barrera. Parece que la historia empieza en Egipto, en Grecia. La historia empieza en el Paleolítico inferior, ¿no? Desde que estamos
en el planeta. Y a veces también cuando hablamos en estas bases epistemológicas del análisis de las fuentes históricas, se hace una diferenciación en cuanto al valor, ¿no? De las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas. Es que como no había fuentes escritas, no podemos saber, que es algo que escucho con mucha frecuencia, ¿no? En el mundo educativo. Pues yo diría que hay que tener un poco de precaución al establecer esa jerarquía entre las diferentes fuentes de información, ¿no? Y que los bienes culturales y los arqueológicos y la ciencia y la tecnología nos proporcionan la mejor información, ¿no? que podemos tener en la actualidad y sabemos muchas cosas del inicio de nuestra historia. Y que esa actualización permanente sobre el conocimiento del pasado no tiene por qué ser un demérito, ¿no? sino un valor. Eh, Porque a veces también leo, bueno, vete a saber, ¿no? Porque cada poco tiempo nos cuentan una cosa diferente, ¿no? Que si Neandertal tenía el origen aquí, que si el Neandertal entró por los Pirineos, que si Neandertal entró por Gibraltar, digo el Sapiens, ¿no? Porque el Neandertal es el europeo. Bueno, pues yo creo que esa actualización permanente y esa capacidad de la ciencia y de la tecnología de obtener cada vez mejor información sobre el pasado es un valor. A la hora de valorar también el tiempo histórico como estas bases epistemológicas de la historia como disciplina, pues también en la prehistoria es un elemento fundamental para adquirir habilidades en la interpretación del pasado, ¿no? Pasado, presente y futuro, pues tiene este valor en los museos. Y en este sentido hay que tener también precaución, porque muchas veces cuando miramos hacia el pasado, volcamos especialmente el presente cuando tratamos de la prehistoria, ¿no? Está lleno de presentismos y de actualismos como vamos a ver. Y una forma de aprender en los museos también es desaprender, porque llegamos las personas cargadas de muchos estereotipos y prejuicios sobre las personas del pasado remoto y a veces nos llevamos sorpresas. Y además de, de transmitir o cuestionar o debatir este conocimiento que nos da la investigación científica, los museos también son ese lugar para llegar al patrimonio cultural desde otras formas de conocimiento. Y en esto me gusta llamarlo el museo en modo subjuntivo. Cuando nos acercamos al patrimonio cultural y le damos vida, le damos significado a través de la creación contemporánea, de las artes escénicas, de la poesía, de la ficción, pues todos son formas de vincularnos con ese patrimonio cultural desde la complejidad, ¿no? Eh, y dicho esto, y dicho esto, me gustaría preguntaros que qué pasa aquí, ¿no? En estas fotografías que voy acumulando. Eh, a la izquierda es una fotografía de hace muchísimos años. Esos niños ya son adultos insertos en la vida adulta laboral, probablemente. Es en el Museo de Atapuerca, ¿no? Y un buen día, pues se presentaron, sé que son de primaria, pero a veces pasan cosas parecidas también en secundaria. Se presentaron así vestidos en el Museo de Atapuerca, en Burgos, ¿no? En el Museo de la Evolución Humana. Pero la ficha esta del centro es de segundo de primaria y es de hace unos días, ¿no? De un colegio de Cantabria. No sé si veis el cursor. Y para tratar la historia, pues presenta a esos personajes que son muy simpáticos, pero que van vestidos un poco como eso, y con ese hueso en la cabeza que a mí siempre me fascina. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen un hueso en la cabeza? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Estudiar prehistoria, ¿qué prehistoria estamos estudiando? ¿Usando qué evidencias? Es una película de dibujos animados, una fuente de información, de inspiración, y además esta película en concreto, ¿no? Cuando es un instrumento cargado, es un instrumento gubernamental cargado de ideología para adoctrinamiento a la población hace más de medio siglo, ¿no? En Estados Unidos. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué de vestirse de un personaje de los Picapiedra, por qué se visten del hombre, ¿no? ¿Por qué no se visten de una de las mujeres? Y me encontré esta otra imagen de la derecha, vestida de la mujer, y es casi peor, ¿no? Entonces, no sé qué opináis vosotros sobre esto. A mí me lleva un poco en el marco de esto de la investigación sobre el pensamiento histórico,
reflexionar sobre la presencia del pasado en la vida cotidiana y comprender cómo se interioriza nuestro lugar en el mundo y la herencia en el pasado, ¿no? La relación del presente y pasado. Por eso hablo de desaprender en el museo, ¿no? Cuando llegan, pues ahora llegarán, pues muchas veces aprovechando los disfraces de carnaval, cuáles son las referencias, ¿no? A la hora de estudiar prehistoria. Y también con estas fotografías podemos reflexionar sobre la relación de las educadoras con las profesoras, si no hay un diálogo antes, ¿no? De visitar el museo, a la hora de preparar estos contenidos. ¿Son los museos una referencia, ¿no? Y también un poco la relación, ¿no? Con otras entidades educativas. No sé qué pensáis, si queréis decir algo o no. Si me dejas, Asun, Sí, claro. en el caso, estaba viendo las fotos. Lo primero que he pensado, digo, que qué buen día hoy, martes de carnaval, que ayer fue martes de carnaval, hoy miércoles, para traer estas fotos. A nivel de, yo por lo que puedo trabajar en la facultad, tanto con los grupos de educación infantil como los de educación primaria, especialmente hasta tercero de primaria, habitualmente, y si sigues un poco los decretos curriculares, primero, hasta la educación de 0 a 6 años y en primero, segundo y tercero de primaria, los contenidos que se dan son contenidos del tiempo cronológico. Es decir, lo que primero aprenden los estudiantes es un poco a situar conceptos como siglo, década, lustro. En infantil, yo qué sé, nos tienen que enseñar a dar la hora en un reloj. Es decir, son concepciones, las temporales, a las espaciales les pasa un poco igual, los que sean de geografía, que son muy complejas en gran medida por abstracción y en otra medida porque hay que entender movimientos astronómicos para comprender el paso del tiempo, y se empieza por ahí. Y entonces yo muchas veces, una vez pregunté, estos son más mayores, pregunté en un aula, una alumna estaba de prácticas y fui a visitarla a su centro de prácticas, de su cole, una alumna de infantil, y estaban haciendo un taller sobre la prehistoria precisamente, iban vestidos muy parecidos a lo que estás mostrando. Y pregunté, digo, bueno, ¿qué sabéis al alumnado de 5 años? ¿Qué sabéis de la prehistoria? ¿Cómo se vivía en la prehistoria? No sé si por los picapiedra o por lo que eh, últimamente ya los picapiedra ya casi ni lo conocen, eso lo conocerían las maestras, porque ahora mismo ya seguían por los Mm, Croods, que es la siguiente ya. Mm, película que ha tocado la prehistoria. Y entonces, pues nada, me daban información, y ojo, también información valiosa, ¿eh? Se vivía en cuevas, pintaban con las manos, tenían que cazar, comían dinosaurios, y yo les decía, bueno, no comían dinosaurios porque son 65 millones de años antes, digo, pero el resto de la información, y eran alumnos de 5 años que nunca habían visto no habían tenido contenido conceptual de historia todavía. Entonces, a través de este tipo de cuestiones, se puede aprender una información valiosa. Es importante que el profesorado sepa, cuando utilice este tipo de recursos, una película, los disfraces de una película, sepa hacer preguntas de detección de conocimientos previos, porque probablemente descubramos que hay cosas que ya saben, probablemente descubramos errores que traen de prejuicios y que son en los que nos tenemos que esforzar por cambiar. Entonces, no estoy, no estoy en contra de que los niños se disfracen, pero incluso en secundaria, ¿eh? Hacer un mm. buen role-playing preparando un buen contenido de una teatralización, de una recreación histórica, o que ahora estabas hablando, yo he dicho recreación, pero tú estabas hablando también de arqueología experimental, me parecen buenos recursos para enseñar historia. Pero claro, requieren, para que salgan bien, de un buen trabajo por parte del profesorado, que al final eres tú el que guía a los alumnos en esa actividad. Entonces, pues yo veo esto, efectivamente creo que hay que ser crítico con la información de las películas, porque al final sirven al fin que quiera el productor que las paga, básicamente, como cualquier otro medio de comunicación, ni Mm. más ni menos. Eh, pero bueno, a mí se me remueve algo. Yo veo estas cosas y las veo interesantes, pero claro, hay que hacerlo bien también. Eso también es Mira, cierto. tienes toda la razón porque nos visitan muchos grupos de infantil cada año y vienen los niños con una muy buena idea de lo que era vivir pues, en una cueva, y conocen mucho de la materialidad, efectivamente. Y manejan muy buena información, y lo trabajan muy bien, pero la imagen de las personas es en lo que me quiero centrar, ¿no? Todavía nos pesa mucho en el imaginario colectivo
la imagen que nos proporciona ese gran generador de imaginario colectivo que es la industria cinematográfica. Y nos pasa lo mismo con los adolescentes, que llegan con un muy buen conocimiento cronológico, de contexto, de cultura material, de las pinturas de las cuevas rupestres, pero cuando les preguntas por las personas, el vocabulario es muy pobre, ¿no? Y muy peyorativo. Pues brutos, trogloditas, no hablaban. Entonces no hay una reflexión de si estás valorando positivamente esa cultura material que estás, ¿no? Y esa cultura social, esa organización social, ¿cómo puedes pensar que eran personas que no hablaban, que eran brutos, ¿no? Esa imagen bestializada de las personas se mantiene, entonces hay como una incoherencia, ¿no? Entonces no hay una mala información, todo lo contrario, pero cuando pensamos en las personas, por eso hacemos muchas veces ejercicios que yo llamo, vamos a enriquecer nuestro vocabulario sobre las personas de los tiempos de Altamira, ¿no? Y hacemos juegos, y yo les regalo palabras, ¿no? O analizamos un instrumento, vamos a pensar en este instrumento y vamos a pensar en la persona que ¿no? que lo fabricó. Entonces ahí salen ya palabras como habilidoso, paciente, creativo. Bueno, pues hacemos ese ejercicio, ¿no? Porque hay como una disonancia que es sobre la imagen que tenemos de las personas. Entonces eso nos lleva un poco a reflexionar el museo como recurso educativo, ¿no? Para la educación formal y el Una museo cosa, como... Asun, veo que Magdalena ha levantado la mano. Sí, Ah, no sé si querías decir algo o... sí. Nada, quería comentar una sola cosa, que yo tengo hija, bueno, yo doy clase en la ESO y tengo dos hijas justo pequeñas que han pasado por primaria, infantil. Y también hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando son tan pequeños, la cuestión temporal es algo tan abstracto. O sea, tú piensas que en primero de la ESO o en segundo de la ESO los alumnos están terminando ya de entender el concepto de tiempo tal como lo necesitamos nosotros para trabajar en secundaria el tema de historia. Además, el currículum tal como lo tenemos organizado con prehistoria en primero de la ESO es una barbaridad. O sea, tenemos que pedirle a nuestros alumnos que entiendan o que piensen en unas temporalidades muy amplias, unos procesos muy lentos, o sea que los cambios son bastante, no voy a decir lentos, pero son procesos de cambio que no tienen la velocidad que tenemos en historia moderna o contemporánea y que además es otro tipo de funcionamiento, otra mentalidad, otra forma de vivir el entorno, otra forma de... Y a ver, hay una cosa que está clara, la prehistoria es un elemento súper interesante para entender de dónde venimos y qué herramientas hemos buscado para enfrentar distintos desafíos. O sea, es algo que nos enseña mil cosas, pero también tenemos un currículum en el que la prehistoria está arrinconada con mucho en 2 o 3 semanas de clase al principio de un trimestre en primero de la ESO y en primaria sucede algo parecido. Entonces, también dentro de la disciplina, yo lo digo en secundaria, en la disciplina o en los departamentos de geografía e historia en los institutos, trabajar prehistoria es trabajar 2 o 3 semanas en septiembre cuando los alumnos todavía están aterrizando y tampoco tenemos tanto tiempo por los currículums que tenemos llenos de cosas. Eh, a ver, yo podría estar trabajando prehistoria 4 o 5 semanas, cosa que he hecho en algún momento cuando daba primero la ESO, pero la cantidad de conceptos y de procesos y de elementos que tenemos que trabajar habitualmente son con alumnos que, claro, no pueden comprender de manera tan global o, no sé, es muy difícil. O sea, tú cuando decías lo del tema de los medios o del cine, yo me acuerdo muchas veces tiraba de algunas escenas del documental este, bueno, no documental, de este film, La Odisea de la Especie, que es francés, que creo que tendrá unos 20 años, puede ser, una cosa así. Y que hay algunas escenas que sí pueden servir para disparar actividades, como por ejemplo una escena que habla de la invención de la herramienta o del manejo del fuego o el tema de la comunicación. Pero ya te digo, son temporalidades que para muchos de nuestros alumnos, o sea, es algo que es completamente fuera de nuestra cabeza. No Sí, es fácil muchas tienes veces. toda la razón y teniendo en cuenta todo eso, porque lo conozco bien, yo también fui docente antes de llegar al museo en secundaria y tengo mucha relación con el mundo de la educación formal. Por eso tratamos de elegir bien los temas en los que nos centramos, sobre todo en la organización social, ¿no? Creo que Mm, conocer la prehistoria
sobre todo la organización social, la relación con la naturaleza, más allá de estudiar la cultura material, puede aportarnos muchos puntos de reflexión sobre el presente, ¿no? Y totalmente de acuerdo. No me refiero tanto a entender el concepto, tiempo o conocer cosas de la prehistoria, ¿no? Hoy me quería centrar en cómo pensamos en las personas, ¿no? Y en la imagen que les ponemos, porque eso Claro, también son aprendizajes que nos sirven para nuestro presente y las relaciones sociales en la actualidad, ¿no? Cómo manejamos los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Por ejemplo. sí, claro, por supuesto. Y en este pensar el museo como recurso educativo y como agente educador, pues esto que estamos hablando, ¿no? Cómo podemos superar esta relación clientelar museo-escuela, ¿no? Que haya una mayor colaboración y creación conjunta. Y esto es un tema recurrente en la investigación desde la universidad, ¿no? Hay muchas tesis doctorales que estudian, muchas investigaciones, la relación escuela. Museo, ¿no? Y los programas educativos de los museos. Y más allá del currículum escolar, porque para nosotros el currículum escolar sí que es una referencia, ¿no? Tener en cuenta cuál es el interés, si vienen a estudiar prehistoria o vienen por otras razones, ¿no? Porque no solamente vienen al museo cuando están estudiando prehistoria, ¿no? Entonces, a la hora de pensar estas acciones educativas, pues tenemos en cuenta, pues eso, qué están aprendiendo, cuáles son sus conocimientos, sus habilidades escolares, pero también todos esos otros intereses fuera de la escuela, ¿no? Cuáles son sus referentes culturales, a qué juegan, qué música escuchan. Y tenemos en cuenta también eso, lo socioafectivo, más allá de lo cognitivo, ¿no? Es educar a la persona en todas sus dimensiones, porque también podemos venir al museo a aprender a convivir, sobre todo los de infantil, ¿no? A pasar un día en el mundo de los adultos, a aprender a estar, ¿no? Por eso la educación patrimonial va pasando por varias fases, ¿no? Comenzaron pensando en conocer para valorar, para conservar como fin último, pues tenemos que ir más allá, ¿no? Sentir, conocer para actuar. Formar a ciudadanos con capacidad crítica de reflexión sobre el patrimonio, qué vinculación con el patrimonio. En definitiva, siempre estamos pensando en cómo ser relevantes, ¿no? Para las personas de todas las edades. Pensar en pasar de la transmisión de información a la transferencia del conocimiento, ¿no? ¿Qué valor pueden tener esas actividades puntuales, ¿no? Pasar 2 o 3 horas en el museo dentro de la vida de las personas, ¿no? Eso es un reto para los museos también, ¿no? Porque estamos con los adolescentes o con los niños 1 hora, 2 horas. Y pensar la educación no tanto como un proceso de formación como de transformación, ¿no? Y pensar que lo disciplinar pues es uno de los elementos solo, no es el único, ¿no? Por eso hay muchas formas de pensar la educación en el museo, ¿no? Desde lo que llamamos educación patrimonial. Y no sé si queréis hacer alguna puntualización. Me gustaría contextualizar, antes de pasar a analizar las imágenes del museo, contextualizar un poco el museo, ¿no? Bueno, pensamos mucho últimamente en los escenarios que elegimos para las acciones educativas, de la manera que desde los institutos, de los centros escolares, ¿no? Elegís el museo como un nuevo escenario, ¿no? Para incluir en vuestros proyectos educativos. Nosotros dentro del museo también creemos que la elección del lugar también habla mucho caracteriza la idea de educación que tenemos, ¿no? Y desde esas aulas que nos reserva el diseño del proyecto arquitectónico para lo educativo, ¿no? Que nosotros hemos desde el primer momento desescolarizado, fuera sillas, fuera mesas, para ser un espacio libre. Hemos ido desbordando el aula y hemos ido buscando otros espacios para actuar, ¿no? Desde la propia exposición, transformándolo en espacios de diálogo como las caferencias o nos vamos al laboratorio. Y ya definitivamente el programa casi es fuera, ¿no? En contacto con la naturaleza. Y hemos salido del cubo blanco del museo para buscar nuevos espacios para relacionarnos con la Cueva de Altamira. Eso pensando en lo físico. Pero este taller, ¿no? Y este proyecto
está pensando en la educación en el entorno virtual, ¿no? Y eso es un susto que nos llevamos los museos con la pandemia, ¿no? Porque siempre estábamos pensando en la presencialidad, en que vengan al museo, en que entren en contacto directo con el patrimonio cultural. Y nos pilló desprevenidos a la mayoría porque no sabíamos, no teníamos formación, no había profesionales especializados. Pero sí que hay muchos proyectos, todo esto está en la web del museo, productos pensados para redes sociales o productos pensados para la web, ¿no? Yo os animo a visitar la cueva, a visionar la cueva animada, que es una visita virtual que reconstruye la cueva de Altamira como era originalmente, no como es en la actualidad. Os recomiendo también el documental de El Guardián de la Caverna, que es un documental pues, tradicional, pero que guía por el interior de la cueva de Altamira y lo guía el anterior director, José Antonio Las Heras, combinando muy bien la información científica, ¿no? La información y lo emocional, ¿no? Del contacto y del conocer el lugar patrimonial. Tenemos la aplicación GBAN, de la que ha hablado también la compañera de Arqua, y ahí tenemos visitas para hacer una visita autoguiada por el museo, pero se puede ver perfectamente en clase, en casa, y puede servir de información. Y ahí tenemos también, la tenemos signada en lengua de signos y tenemos la de descripción para personas ciegas. Y luego en Google Arts también tenemos una exposición y ahí se puede acceder a principales piezas de la colección del museo. Y luego en la aplicación Second Canvas lo que aporta es poder ver en 3D y con altísima calidad una importante selección de objetos. Bueno, pues el Museo de Altamira está en Santillana del Mar, está a las afueras de Santillana del Mar, o sea, no estamos en lo rural, estamos en lo rústico, allí donde, en el límite, donde no llega el wifi del ayuntamiento y no llega el cartero porque no estamos en lo urbano, ¿no? Entonces estamos junto a la cueva de Altamira. El museo existe desde 1979, pero desde 2001 tenemos esta nueva sede, muy cerquita de la anterior, que se creó ya como un equipamiento cultural, ¿no? Y en esa época donde los museos eran celebrados y reivindicados como un recurso para el turismo, ¿no? Entonces ahí la función educadora y educativa quedó un poco ocultada, ¿no? Pero desde el primer momento hemos trabajado. Y la razón de ser del Museo de Altamira es la Cueva de Altamira, que es un lugar patrimonio mundial que permaneció en la memoria de las comunidades del Paleolítico Superior durante todo el tiempo que fuimos cazadores y recolectores. Y a este lugar volvieron a pasar largas temporadas, muchas generaciones a lo largo de milenios. Y de esa presencia humana a lo largo de todo este tiempo, desde hace unos 35.000 años hasta hace unos 13.000 años, tenemos como testimonio pues, las pinturas y grabados en las paredes y en los techos. Nuestras comunidades vivían perfectamente integradas en los ciclos de la naturaleza, perfectamente conocedores de este entorno natural al que se adaptaron eh, con ingenio y desarrollando un eficaz estilo de vida que mantuvimos durante miles y miles y miles de años. Esas imágenes que se conservan en el interior de la cueva fueron cambiando a lo largo de todos estos miles de años. Y ese techo de bisontes rojos, ¿no? Que es lo que da fama a la cueva, pues está sobre un techo de caballos de hace 22.000 años, que está sobre un techo de ciervas grabadas y de signos, ¿no? Entonces, todas esas figuras, animales, signos, figuras humanas, manos, fueron acumulándose a lo largo de tiempo, cambiando su significado. Es una selección de imágenes que tenían un significado, probablemente un código de comunicación. Son apenas 7 figuras las que se repiten a lo largo de 20.000 años, ¿no? Desde Gibraltar hasta los Urales. Caballos, ciervos, cabras, bisontes, manos, signos. Y ese reducido repertorio de imágenes que configuran lo que llamamos arte rupestre, pues no puede ser una casualidad, ¿no? Sino que entendemos que todas esas imágenes
formaban un relato o tenían un significado todas ellas juntos, que primero formaban parte de un imaginario compartido en las mentes de las personas que iban transmitidos en esos relatos, y por alguna razón, hace 40.000 años, dejaron de estar solamente en las cabezas, en la mente de las personas, y pasaron a estar también en las paredes de las rocas, ¿no? Cuando se crearon estas pinturas, pues iban acompañadas de esas palabras que les daban sentido. Ahora conservamos las imágenes, pero hemos olvidado aquellas palabras y no sabemos por qué pintaban y cómo pintaban, pero sabemos otras muchas cosas sobre estas personas. La cueva de Altamira es un bien cultural muy frágil, no solamente porque hubo una mala praxis de esas visitas masivas en los años 60 y 70, sino porque como lugar geológico está en su fase geológica final y desde la prehistoria se producen desprendimientos, ¿no?, del techo. Entonces es un bien muy frágil, pero está muy bien cuidado y supervisado por muchos equipos de profesionales multidisciplinar que velan por su conservación. Y como este bien cultural tan demandado pues no se puede visitar, cuando se creó una nueva sede para el museo en 2001, una de esas salas de la exposición incluye la recreación del lugar habitado en el Paleolítico, ¿no?, que es lo que llamamos la neocueva. Y esto no es un lugar que recrea la cueva tal cual es en el presente, sino que recrea, no reconstruye, recrea cómo era un lugar del Paleolítico, este lugar del Paleolítico en la prehistoria. Pero es un lugar musealizado, en ningún momento vamos a creer que estamos donde no estamos, ¿no? Y este lugar crea un contexto de historia, ¿no? Recrea el lugar habitado junto a la boca de la cueva, en la luz iluminada por la luz del sol, y cerca, pero diferenciado ya con un espacio de penumbra, el lugar simbólico, ¿no?, donde están las pinturas. Y la cueva continúa 300 metros más hacia el interior, donde sigue habiendo pinturas. Pero aquí ya en la neocueva tenemos un primer encuentro con los habitantes del lugar, ¿no? Nos podemos reconocer en estos personajes que aparecen como si fuera una ventana al pasado y los vemos interactuando con el lugar y entre ellos. El resto de las salas de exposición pues nos muestra esa colección arqueológica, objetos que hablan de este modo de vida, de cazadores-recolectores, y también del mundo simbólico. Y esos objetos pequeños, fragmentados, descontextualizados, encuentran aquí en la exposición un contexto en el aparato museográfico, ¿no? Y encontramos siempre los objetos asociados a esas tareas para las que fueron ideados, fabricados y usados. Y nos encontramos permanentemente a las personas recreadas de alguna manera a lo largo de todo el recorrido. A ver, ahí. Los encontramos fundamentalmente los objetos en manos de estas personas, y el lenguaje museográfico incluye estas escenografías, incluye películas que nos muestran lo que sabemos de cómo se fabricaron esos objetos, y los dibujos animados, que siempre nos alejan un poquito más de la realidad, nos muestran lo que podemos suponer de lo que era la relación de la organización social, ¿no? Y en esto pensar cómo eran las personas, ¿no? Pues los museos generan ese imaginario, ¿no? Y de la misma manera que los museos de antropología nos muestran cómo eran esas personas de otras culturas lejanas, ¿no?, de otros continentes, o los museos etnográficos nos muestran a esos otros del mundo rural de nuestro mundo, los museos arqueológicos nos muestran ese otro, nosotros, en el pasado más remoto, ¿no? Y lo que está claro que lo importante de los lugares patrimoniales son las personas, ¿no? Las personas que habitaron esos lugares, que los construyeron, que los compartieron, que los dieron un significado. Y a la hora de hacer protagonistas a las personas de ese relato histórico, pues es importante darles un aspecto físico, ¿no? Imaginarlos.
Y en esto de crear imaginario, pues a finales del siglo XIX, dentro de ese género de los grandes cuadros de historia, los pintores, los escultores, los grabados también empezaron a imaginar cómo eran esas personas de la prehistoria que estaba empezando como ciencia, ¿no? Y entonces esos cuadros y esas imágenes del siglo XIX pues volcaban ese imaginario, ¿no? Y volcaban también mucho de ese presente, ¿no? Se imaginaban entonces una vida de supervivencia, de lucha, ¿no? Vemos ahí una lucha, pero nos imaginamos también en esta figura, ¿no? En este grabado de 1870 de Bayard, pues ahí vemos más el siglo XIX que la prehistoria, ¿no? Vemos una familia nuclear con el hombre vigilante mirando hacia el exterior, ¿no? La mujer en un segundo plano mirando hacia abajo, dedicada a la crianza. Y los niños, pues sin rostro, ¿no? Se les ve desde atrás. Entonces está ahí muy claro, ¿no? Esa jerarquía y esa función social dentro de lo que se imaginaban como una familia nuclear. Y en ese finales del siglo XIX, principios del XX, otra forma de imaginar la prehistoria, pues también, o la prehistoria más bien fue una excusa para mostrar el desnudo femenino, ¿no? Y las mujeres ahí tenían esos dos roles, la maternidad o pensando en el pasado, o bueno, pues el ocio, ¿no? O el entretenimiento y pensando pues otra forma de mostrar los cuerpos. Algunos de esos cuadros de historia del siglo XIX pues inspiraron algunas producciones del siglo XX, ¿no? Y ahí tenemos pues la película a la que nos referíamos antes, ¿no? Que fue también un instrumento de ideología, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, había que convencer a las mujeres estadounidenses que abandonaran el mercado laboral que habían ocupado cuando estaban los hombres en la industria de la guerra, ¿no? O en la guerra, y ellas ocuparon su lugar en la industria de la guerra y tenían que volver a sus hogares, ¿no? El modelo de sociedad eh, colocaba a las mujeres en el hogar, pero ya era un hogar diferente, ¿no? Como nos muestran los picapiedras llenos de pequeños electrodomésticos que nos hacían la vida más fácil, que hacían la vida más fácil a las mujeres. Bueno, pues hay ahí también un modelo de sociedad a mediados del siglo XX que se naturaliza ambientándolo en la prehistoria, ¿no? Es que es así desde los orígenes. Y bueno, se crearon personajes icónicos muy fuertes, tan icónicos que se siguen reproduciendo, ¿no? En los disfraces de carnaval o cuando queremos pensar en la prehistoria. Bueno, pues aquí vemos un poco que ha cambiado mucho la forma de cómo pensamos en las personas, ¿no? De la prehistoria, pero siempre como el presente, nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Incide radicalmente en cómo imaginamos a esos otros nosotros en el pasado. Y esas son algunas de las imágenes. Cuando se creó la exposición en 2000-2001 para el Museo de Altamira, se tenían muy presentes ya los primeros estudios que estaban produciéndose analizando las exposiciones de museos de historia y de museos de arqueología desde el enfoque de género y desde las arqueologías feministas, ¿no? María Ángeles Querol, y entre otras muchas, Paloma Marcén, González Marcén, el equipo de Paz Gumen, el equipo de Jaén y que estudian las mujeres íberas, ¿no? Han sido, entre otras muchas muy importantes, Lourdes Prados, Margarita Sánchez Romero, bueno, pues todas estas magníficas profesionales que han hecho este análisis de las exposiciones temporales y de las exposiciones de los museos y de los discursos de los museos desde el enfoque de género. Y en esos primeros análisis, pues se evidenciaba que la mayoría de los museos no presentaban a las personas, pero cuando presentaban a las personas en ese discurso expositivo, ¿no? La imagen de las personas como parte del lenguaje museográfico, eran casi todo hombres, ¿no? Y cuando aparecían las mujeres, aparecían en una posición pasiva, poco pasiva, ¿no? O poco participativas en la vida de la comunidad o con unos roles muy determinados. Bueno, pues en esta exposición se tuvo muy en cuenta esa visibilidad de la mujer, pero no solamente de la mujer, sino de la comunidad
en su conjunto, ¿no? La comunidad de 20, 30 personas con diferentes generaciones y todos personas activas necesariamente para el cuidado y la supervivencia del grupo. Entonces aquí veremos en las películas que viene un pequeño grupo del río y ha pescado salmones. Vemos ahí a 2 personas en formato maniquí fabricando cuerda con tendón de caballo. Vemos a esas personas que vienen de recolectar leña, ¿no? Asociando, eso sí, en este caso la crianza, ¿no? a las mujeres. Vemos a una mujer cosiendo una tela, pero en otros vídeos también vemos a hombres en esta tarea, ¿no? Vemos aquí fabricando, creo que es un raspador. Los vemos activos, ¿no? Todas las personas, todas las edades, la infancia, los ancianos. Pero aquí todas estas imágenes tienen algo en común y es algo que siempre también analizamos y reflexionamos. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? ¿Qué pasa en todas estas imágenes? ¿Cómo imaginamos a las personas del Paleolítico Superior? Aparecen, ¿te refieres a nivel de rasgos físicos? No, ¿qué están haciendo? A nivel de trabajo, a nivel de... Pues todas están haciendo algo, ¿no? Todas están Claro, trabajando. Siempre imaginamos a las personas del Paleolítico afanadas en la supervivencia, ¿no? Esa idea que tenemos de vivir al límite, el riesgo, la hostilidad del entorno, ¿no? Esto viene derivado también de cuáles han sido los centros o los objetos de la investigación, ¿no? La cultura material, ¿no? Las cosas de lo productivo y siempre se ha caracterizado se ha centrado la investigación en las actividades que llamamos económicas, ¿no? También un poco reflejando siempre el presente, ¿no? Imaginamos a esta gente siempre trabajando, ocupados, haciendo cosas. Pero también podemos pensar otros aspectos de la vida, ¿no? En comunidad. Y en ese, el mundo simbólico, el contar historias, por ejemplo. En los dibujos animados de la exposición del museo sí que se incluyó, asociado al Homo sapiens, ese momento de escena, ¿no? Imaginando a la gente también riéndose, ¿no? Pasándolo bien. Y vemos también el llanto, ¿no? La risa y el llanto ahí concentradas en el mismo fotograma. Claro, todo siempre pues tiene sus niveles de análisis. Cuando analizamos la exposición, pues la compañera de investigación desde su arqueología feminista, yo desde la educación y el enfoque de género, pues me dice que claro, que fíjate, que está el hombre ahí dejando llorar al niño y que nunca asociamos al hombre con los cuidados y la crianza, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tenemos que llevar las cosas al extremo y ver un poco cuál era el objetivo ahí de querer mostrar un poco también las emociones y humanizar a las personas del pasado. Imaginar a las personas, entender, ¿no? O reconocernos en las personas del pasado implica pues ponerles un aspecto físico, vestirlos, ¿no? En primer lugar, cuando damos la bienvenida a un ser nuevo en nuestra comunidad, lo primero que hacemos es ponerles un nombre y lo vestimos, ¿no? También lo hacemos con algunas mascotas, como sabéis. Pero en este caso, ¿cómo imaginamos a los sapiens en la exposición del museo? Pues tenemos dentro de cómo se plantea la evolución en el museo y se presenta aquí una selección de algunos de los humanos que nos han precedido, pues se eligió esta imagen para presentar a los sapiens. Y esto también se hizo esta forma de presentar a los humanos teniendo en cuenta cómo se ha presentado la evolución de la humanidad tradicionalmente en los museos, ¿no? Y hay pues muchas formas, desde el esqueleto, ¿no? Como la evidencia científica o el dato científico a partir de que reconstruir esa evolución humana. Pero tenemos esa imagen icónica, ¿no? Que se ha repetido y versionado infinitamente, que es esa imagen lineal del tiempo, que ya sabemos que la evolución no es algo lineal. Y vemos, ¿no? Desde izquierda a derecha como el humano, normalmente lo humano representado con la figura masculina, ¿no? Y eso se ha ido enriqueciendo, introduciendo en algunos casos, combinando hombres y mujeres, ¿no? En esa línea del tiempo.
o en esa imagen central pues, del Museo de Prehistoria de Valencia, introduciéndola primero una mujer, Lucy, embarazada, ¿no? Como metáfora del origen de la humanidad. Y esta última imagen es la que se eligió para Altamira, ¿no? Eligiendo para cada especie tanto un hombre y una mujer, ¿no? Representando el conjunto de la especie y volcando en esa ilustración científica el conocimiento resultado de la investigación hasta ese momento. Y aquí me gustaría hacer este ejercicio de reflexión, ¿no? De cómo imaginamos el otro de los tiempos de Altamira, nosotros en el inicio de nuestra historia, en el 2001, ¿no? Con esta ilustración de Mauricio Antón. Entonces, la primera pregunta que me gustaría haceros es si os reconocéis en estas personas del Paleolítico Superior. ¿Os reconocéis en estas personas de... ¿Tenemos algo en común con estas dos personas? Sí, te comento lo que sale en el chat, Sí. porque tú con la presentación igual Sí. no lo estás viendo, pero sí, te contestan que sí se reconocen bastante. Entonces, cuando hacemos estas preguntas en el museo, ¿no? A adultos o adolescentes, hay respuestas de todo tipo, porque las personas nos acercamos a estas imágenes con un bagaje, ¿no? Diferente de historia, una historia personal diferente, una idea de la historia diferente, una cultura visual diferente. Y hay personas que niegan que esto pueden ser prehistóricos, ¿no? Porque les parecen demasiado bien peinados, demasiado aseados, ¿no? Demasiado bien vestidos. Em, y claro que nos reconocemos en esto nosotros, ¿no? Porque de hecho aquí los han representado a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Es una pareja heterosexual, blanca, son adultos, ¿no? Representando a la especie. Y van vestidos de una manera, ¿no? Bueno, pues que puede parecer muy parecida a la nuestra, ¿no? Por eso yo siempre pregunto si aquí hay más presente que pasado, ¿no? A la hora de imaginarnos en el inicio de nuestra historia, ¿no? Cuando se hizo esta ilustración con las indicaciones de los arqueólogos, se quería volcar aquí todo lo que conocíamos de estas personas, ¿no? Sobre todo en la forma de vestir, ¿no? Porque ¿cómo van vestidas estas dos personas? Entendemos que se vistieron con pieles de ciervo, que era el animal que más cazaban, ¿no? El ciervo era su principal fuente de recursos, no solo de alimento, de pieles, de cuernos para hacer las herramientas, de dientes para hacer colgantes, los tendones para hacer cuerda, ¿no? ¿Y por qué han vestido estas dos personas igual? Porque no tenemos ni idea cómo eran vestidos, ¿no? Sabemos que teníamos la tecnología adecuada para construirnos estos y otros vestidos, ¿no? Para protegernos del frío, pero los vistieron casi igual, ¿no? Bueno, a lo mejor Te era una dicen en el chat que van conjuntados, van conjuntamente, pantalones, ropa cómoda para el aire libre. pero van exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras? Ella lleva adornos. Ella lleva adornos, claro. ¿Y por qué le han puesto ahí adornos y no a él, no? Porque según las evidencias arqueológicas, que no son muchas y de los pocos enterramientos que conocemos, iban tan decorados, o sea, iban con colgantes, tanto ellos como ellas, los adultos y los niños, ¿no? Pues aquí otra vez está el presente desde el que se dibuja, ¿no? Proyectando esa imagen del pasado, ¿no? Y esto es una licencia del ilustrador, porque no es una indicación de los arqueólogos, ¿eh? Y ahí pues volvió el estereotipo, ¿no? De la mujer más adornada que el hombre. Y esto es una cosa muy reciente, apenas 2 siglos, ¿no? Porque si nos vamos remontando antes del siglo XIX, que es esa época donde claramente se definió la estética para la mujer más adornada, más decorativa y más austera, ¿no? Con colores más oscuros, lisos para el hombre, eso es siglo XIX.
Si vamos al vestuario del siglo XVIII, hombres y mujeres iban igualmente decorados vestidos con colores muy llamativos, ¿no? Y si vamos pasando por la historia, bueno, pues vemos que esto es nuestro siglo XIX, nuestro siglo XX, reflejado en la forma de vestir de los prehistóricos, ¿no? ¿Y qué están haciendo estas dos personas? Aquí no están trabajando. Están caminando, ¿no? Es ese sapiens caminante, nómada, ¿no? Está aquí reflejado nuestra identidad biológica como seres caminantes. Y aquí yo veo a dos personas caminando a la par. ¿Todos veis a dos personas caminando a la par? No, ella va por detrás de él. Es que hay una preferencia en favor del hombre en detrimento de la mujer. No sé por qué, ni de dónde Claro, presuponen que ellas caminaban detrás. El claro. que va por delante es él, claramente. Sí. Bueno, El que decide para dónde va también. Claro, bueno, pues aquí es otro tema interesante, porque claro, ante una ilustración científica, ante un cuadro, ante una escultura, el que da el sentido último es el espectador, ¿no? Es quien mira. Y en este caso, nosotros, nosotras, cuando miramos e interpretamos, cada uno, cada una ve cosas diferentes, ¿no? La intención del dibujo y las sombras lo indican así, era simular una pareja que caminaba a la par, pero aplicando esa perspectiva que permitiera ver los dos cuerpos, ¿no? Esa era la intención. Luego, cada uno, en función un poco de nuestras percepciones, ¿no? O ideas previas, vemos al hombre caminando delante, guiando el camino, efectivamente. Pero aquí el guiño está en que la mujer mira al espectador, ¿no? Y es la que establece la comunicación. Bueno, pues a mí me parecía interesante este ejercicio, ¿no? Para ver, analizar con adultos, nosotros con los adolescentes, cómo se construyen estas imágenes, ¿no? A partir del conocimiento científico, pero también cómo desde cada presente, ¿no? Y desde los posicionamientos ideológicos, desde nuestro bagaje vital, también construimos esa imagen a partir de lo que nos ofrece el ilustrador. Y una última pregunta que luego, si nos da tiempo, hablaremos. El color de la piel, ¿no? ¿Eran blancos los sapiens europeos del Paleolítico Superior? Claro, durante mucho tiempo, como Klotz, el investigador francés, siempre decía que los sapiens éramos africanos despigmentados, ¿no? Pero ahora sabemos que no, ¿no? La investigación científica, a partir de los enterramientos, los pocos enterramientos que se han podido analizar, pues muestran que éramos sapiens con la piel oscura, ¿no? El pelo rizado y en muchos casos ojos azules. Bueno, pues ahí vemos también cómo la investigación y la actualización del conocimiento científico pues nos va permitiendo ir definiendo y acotando el aspecto físico, ¿no? De las personas del Paleolítico Superior. No sé si Anjara quería decir algo. Bueno, si se me permite, Claro, claro. sí, sí me gustaría. Y es simplemente un pensamiento al aire, ¿no? Que está claro que cuando miramos algo, siempre lo miramos desde nuestra propia perspectiva. Pero yo creo que históricamente hablando, es bueno, y sobre todo para los chicos, yo no soy docente, pero sí tengo un niño de 12 años y sé cómo miran las cosas y es muy fácil la tendencia a ver las cosas desde nuestra propia perspectiva. Yo creo que un ejercicio muy bueno, precisamente, es mirar desde otro ángulo o intentar ver las cosas desde el momento en el que eran. Es decir, yo entiendo que el ilustrador en este caso recurra a hacer más cercanos quizá a estos dos individuos, a nosotros, pues no sé, para poder ver los próximos o para que nos resulte atractivo estudiarlo no sé cuál es la intención, ¿no? Pero sí creo que es importante que seamos capaces de decir, oye, pues como ha ocurrido recientemente que han aparecido tumbas en las que el aderezo del guerrero resultaba que era una mujer, ¿no? O sea,
quiero decir, presuponer, desde mi punto de vista, siempre nos conduce a error, ¿no? O a hacer un pensamiento falaz o una teoría falaz. Entonces yo creo que es interesante a los chicos darles la visión de, oye, que no eran blancos o que tenían la tez de otro tono o que puedan verlo de manera diferente para que se abra su perspectiva, ¿no? Para que puedan verlo desde otro punto de vista y que seguían siendo seres humanos, quiero decir. Y además esto nos favorece pues, a muchos aspectos que se trabajan cuando se educa, quiero decir, en la inclusión, en la colaboración, en muchas cosas, ¿no? Yo creo. Quiero decir, esa perspectiva de tener una visión creativa, quizá, ¿no? De cómo podía ser, ¿no? Efectivamente, cuando Simplemente esto, gracias. Sí, sí, tienes toda la razón y efectivamente esa era la intención cuando se hizo la exposición y se hicieron estas imágenes, las de las películas, las ilustraciones. La idea era podernos reconocer en estos sapiens, ¿no? Porque la idea hasta hace mucho era muy peyorativa de estos otros, ¿no? De estas personas del inicio de nuestra historia. La intención era reconocernos en ellos y acercarnos. Pero ahora que ya nos hemos reconocido en ellos, también tenemos que ver que estos nosotros éramos otros, porque éramos otros en la forma en que nos relacionábamos entre nosotros. Nuestra identidad individual no era tal, era una identidad colectiva, la forma de relacionarnos con el entorno, de sentirnos parte de la naturaleza. Así que esos nosotros o sea, somos nosotros, pero éramos otros, ¿no? Ahora que ya nos hemos acercado, podemos ver lo que nos diferencia, efectivamente. Esa era la intención. Aún así, con todo, me parece que el valor didáctico de estas imágenes con este tratamiento u otro, todavía, ¿no? Desde el punto de vista educativo, pues tiene su sentido. Sabemos cosas, hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? de estas personas, pero sobre su aspecto físico, pues tenemos evidencias directas, como es la tecnología, ¿no? En la cultura material para confeccionar la vestimenta, como es la aguja, ¿no? Ese invento fabuloso de hace 30.000 años que seguimos utilizando tal cual lo concebimos en la prehistoria, porque conceptualmente la aguja sigue siendo un objeto cilíndrico, liso, fino, con una perforación en un extremo y una punta en el otro. Ya no la fabricamos en hueso y no la fabricamos a mano, pero es el mismo concepto, ¿no? Y aquí hay innovación y hay tradición, porque la tradición es aquello del pasado que sigue vivo en el presente actualizándolo, ¿no? Y la aguja nos conecta directamente con las personas del Paleolítico y nos habla de esa continuidad y ese cambio y nos habla de la capacidad tecnológica. Y es uno de los objetos que a veces utilizamos con los adolescentes y con los niños para enriquecer ese vocabulario, ¿no? Cuando hablamos de las personas del pasado, porque pensando en la aguja podemos pensar en esas personas capaces, creativas, ingeniosas, ¿no? Pacientes. Tenemos las representaciones de personas en el Paleolítico, de mujeres en esas figurillas que a veces nos hablan de esos tocados o de esos cordajes que formaban sus vestidos. Tenemos otros elementos de la tecnología, los raspadores, los punzones, estas tablillas que se han publicado recientemente y que parece que servían para sujetar las cuerdas que se trenzaban, ¿no? Cuerdas de tendones o fibras vegetales. También tenemos las analogías etnográficas. Tenemos en el museo este chubasquero inuit, que es de la colección del Museo de América, que nos habla de unas sociedades cazadoras-recolectoras del siglo XVIII que vivían en un entorno hostil como es el Ártico, que podían satisfacer sus necesidades de protegerse del agua fabricándose un anorak como el que hemos tenido, aquí lo llamamos chubasquero, que se ajusta en la cabeza, a la cintura, en los puños, ¿no? Con tripa de morsa, cosidos, esas tiras de tripa de morsa cosidos con unas puntadas tan finas que implican unas agujas y unos hilos muy finos para protegerse del agua. Sobre el aspecto físico también nos da información los enterramientos, especialmente siempre se cita este de Sungir en Rusia, de 2 personas enterradas con muchos adornos, ¿no? que nos marcan
un poco los límites de los ropajes y nos hablan de que mujeres y hombres iban igualmente decorados. Y cuando hablamos de decorados, bueno, pues tenemos que utilizar la palabra con precaución, ¿no? Porque llevaban colgantes. ¿Eran joyas? ¿Eran adornos? No lo sabemos si formaban parte de ese embellecimiento personal o si eran marcas de identidad para identificarse o diferenciarse de otros, ¿no? Tenemos aquí estos ejemplos, ¿no?, de las analogías etnográficas, ¿no?, que es muy tentador hacer asociaciones con estos elementos que conocemos del Paleolítico superior, siempre con precaución utilizando las analogías etnográficas. Y Un dentro de... apunte, Asun, es Sí, que en la segunda sesión, hablando de este tipo de adornos, una de las cuestiones que emergió y que nos comentó María Jesús Rubio del Museo Arqueológico, es un poco si esos lo que llamamos adornos nosotros, tenían también que ver tanto con la identidad como con la desigualdad social y económica, que probablemente incluso en sociedades cazadoras recolectoras nos lo podríamos también encontrar. Es solo una hipótesis, pero bueno, María Jesús la dejó ahí caer y me ha recordado un poco eso. claro, claro, nosotros tendemos, ¿no? O sea, que son colgantes, lo sabemos. ¿Por qué? Bueno, primero llevan una perforación. Luego, el análisis en laboratorio de las huellas de uso, pues por ejemplo, en este pecten aquí, pues nos habla el desgaste del roce de un cordaje, ¿no? Y luego los bordes también están desgastados porque iban rozando algo, ¿no? Algo suave. Luego, esto es un colgante. ¿Pero dónde iba colgado? No sabemos. En la mochila, ¿no? En el macuto, va colgado como lo llevaríamos antes en plan collar, no lo sabemos. Eh, pero sistemáticamente en todos los yacimientos, en los yacimientos arqueológicos, en lugares de vida, en los enterramientos, en lugares de muerte, aparecen, ¿no? Y aparecen las conchas, aparecen los dientes y aparecen sobre todo estos dientes que son muy característicos, que son los caninos atróficos de ciervo, que son esos dos dientes de la mandíbula superior, creo que es, de los ciervos que no les llegan a salir, ¿no? Que son como nuestros dientes, no, bueno, como pasa con algunas muelas de juicio que no llegan a salir, pero son como dientes de leche, ¿no? Que son como pequeñas perlitas cuando se extraen de la pieza cazada, ¿no? Y aparecen sistemáticamente. Y hay otra pista que nos da, ¿no? Porque esta forma tan peculiar de esta pieza, ¿no? Que son bien escasos porque hay dos dientes por ciervo, pero se cazaban muchísimos ciervos. En algunos casos, como este que está al lado, esta forma es imitada sobre otro material, como la piedra, ¿no? Entonces ya nos habla del valor, ¿no?, simbólico, y el valor de la forma ya superó al valor material, ¿no? Bueno, tenemos colmillos, incisivos, conchas que no tienen, de moluscos que no tienen valor alimenticio, ¿no?, pero que por su forma también se recogían en la playa, ¿no? Entendemos que por su forma o por el valor que se les diera. Y esta trivia, que son apenas unos milímetros, pues fijaros que tiene dos perforaciones, ¿no?, que probablemente fueran cosidos o bordados a alguna piel. Y estos cuatro colgantes característicos de la cueva de Altamira, que aparecieron junto a la hoguera de hace 20.000 años, están fabricados sobre hioides de caballo, que es este hueso aquí, plano, fácil de recortar. Y estos colgantes, como algunos otros objetos, se caracterizan por estas líneas, incisiones que tienen aquí, que grupos de matemáticos los están estudiando, estos y otros objetos, buscando unos patrones numéricos, ¿no?, o unos patrones de recursividad. Y encuentran un patrón en el número 28. Y el número 28 no es un número cualquiera, ¿no?, en los ciclos de la naturaleza. Entonces, bueno, todo esto nos va dando información, ¿no?, y nos permite hacer hipótesis y acotando. Pero efectivamente los llamamos adornos o joyas con mucha alegría, pero también tenemos que tener precaución. Pensar en la imagen de las personas, ¿no?, y teniendo en cuenta esos estereotipos y esos prejuicios que vemos en el imaginario popular, en la cultura popular,
pues nos lleva a hacer muchas acciones educativas para repensar junto, pues por ejemplo, con las familias. Organizamos en una ocasión una quedada en la que pedíamos que vinieran ese día al museo, ese domingo, con un muñeco o una muñeca vestido de prehistórico o disfrazado de troglodita, ¿no? Y ya en el enunciado de la invitación, pues ya estaba el mensaje, ¿no? Y pues efectivamente unos vinieron vestidos de prehistóricos y otros disfrazados de trogloditas. Y en esta fiesta que hicimos ahí juntos, porque creamos un escenario para el juego simbólico y hacernos trajes y cosernos los adornos o los colgantes, pues tuvimos esta reflexión, ¿no? De por qué unos venían de una forma vestidas y otros de otra, ¿no? Y fue muy divertido. Entonces también en el contexto lúdico podemos hacer estas reflexiones de cómo pensamos, ¿no? En las personas del pasado. Y además de ese aspecto físico, también me parece importante a la hora de imaginar el otro, pensar esos contextos sociales y esa forma de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza que el discurso disciplinar pues no llega, ¿no? O no se queda reflejado en las exposiciones. Y creamos un cómic para imaginar esos otros contextos, ¿no? Un cómic, Kazuke en Altamira, protagonizado con una niña. Y en esas historias, por el país de Altamira, pues se da valor a las narraciones como forma de transmisión de conocimiento de una generación a otra, la relación con el entorno, ¿no? El conocimiento de los recursos vegetales para la alimentación, para la salud, ¿no? Para curar los peligros, ¿no? La ayuda, la importancia de la ayuda del grupo para afrontar esa naturaleza no humana, ¿no? Eh, que nos sobrepasa. Bueno, la muerte, los sentimientos, ¿no? Las emociones, también es una forma de imaginar al otro a partir de lo que llamamos prehistorias posibles, ¿no? Imaginando los contextos sociales. También cómo nos imaginamos un día en la cueva de Altamira a través de las artes escénicas, ¿no? Que esto lo pensamos para el entorno, no sé si oís la música, para el entorno, para la web, ¿no? Como un recurso en línea, eh, pensando, ¿no? La relación, la curiosidad, la cooperación, el descubrimiento de los elementos naturales, otra forma de acercarnos a las personas de la prehistoria. Dentro de esta pensar el otro, pues es un enfoque tradicional desde el enfoque de género y desde las arqueologías feministas, pues preguntarse dónde están las mujeres en este relato, ¿no? Y las buscamos en la expresión artística y las buscamos en cada uno de los objetos de las colecciones. Un poco cuestionando ese discurso que mediante la palabra y la ausencia de la representación de la mujer en los discursos más tradicionales, pues se la había ocultado, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del museo se había visibilizado expresamente desde el principio, pero bueno, muchas de las acciones van encaminadas hacia ese sentido, ¿no? Hicimos un itinerario para centros de educación de personas adultas a partir de un enterramiento de una mujer y de su ajuar funerario, ¿no? Buscando un poco ese mundo funerario y ese ritual que en la actualidad quienes lo mantienen son las señoras de generaciones más mayores, ¿no? Porque todo ese mundo del culto a los muertos se va perdiendo y son ellas todavía quienes mantienen eso. Pues buscamos esa conexión en la exposición con un enterramiento y un poco analizando el ajuar de esta mujer de un enterramiento francés. Pues jugamos mucho a los estereotipos y a vestir a los hombres, a las mujeres, a los niños, a ver qué elementos de la cultura material asociamos y también imaginamos a las mujeres en cualquiera de las actividades, ¿no? Como aquí nuestras Nancy's cazadoras, que las llevamos vestidas desde casa. Nos quedaron un poco fashion, ¿no? Ahí vestidas cuando las hicimos las vestimentas, pero no, fue muy divertido. En bueno, pues hay diversas actividades donde buscamos o cuestionamos ese relato, como la exposición temporal que comisarié con la fotógrafa canaria Teresa Correa, ¿no? ¿Acaso me nombras?, ¿no? La importancia de nombrar, no dar
por sentado, ¿no? En la importancia del lenguaje y de la visualización. Y dentro de este repensar la exposición, pues en los 2 últimos años hemos tenido muchas acciones, algunas acciones de revisión de esa exposición que ya tiene 20 años. Y nos hemos juntado, pues la compañera investigadora desde el enfoque de la arqueología feminista, la compañera, que es Lucía, la compañera de documentación Maricer, antropóloga, y yo como educadora desde los enfoques diferentes, ¿no? De las 3 disciplinas, también como mujeres de 3 profesiones diferentes, con 3 relaciones diferentes con la exposición y de 3 generaciones diferentes, cómo veíamos esa exposición, ¿no? El valor que tiene en esa exposición, la validez o lo que hay que cambiar. Y estas visitas fueron unas visitas conversadas con el público que fueron bueno, pues muy constructivas y muy interesantes y con muchísima participación y mucha contribución, ¿no? Desde las diferentes generaciones dispuestas a colaborar con el museo, a actualizar ese discurso, ¿no? Desde las diferentes perspectivas. Fue muy interesante. Esa experiencia fue tan enriquecedora que nos animamos a hacer un curso para la UIM en verano sobre enfoque de género, dirigido por nuestra directora Pilar Fatás, que acaba de ser publicado en una publicación que, bueno, si alguien está interesado, pues publican pues, algunas de las personas más destacadas de la investigación desde las arqueologías de género, de enfoque de género feministas y algunas de las personas de museos de España más activas en este sentido. Bueno, a la hora de pensar el museo como un lugar donde pensarnos a nosotros en el presente, ¿no? Pues importa desde dónde pensamos también, ¿no? Como dice Donna Haraway, importa qué ideas usamos para pensar otras ideas. Y en esta dinámica de los museos de generar otredades o alteridades, ¿no? Respecto a las personas, los museos también han contribuido a esta forma de pensar de los humanos, de pensarnos algo diferente de la naturaleza. Y esto también es interesante verlo desde la perspectiva que nos da la cueva de Altamira y el inicio de nuestra historia, las comunidades del Paleolítico que vivían integradas en el entorno natural y probablemente se sentían parte, ¿no? de esa naturaleza en la que vivían. Y esa es otra línea de reflexión, pensando un museo sostenible y pensando un museo, una sociedad sostenible, pensar en esa desconexión con el entorno natural y ese modo de vida que ha llevado, ¿no? a un poco a la insostenibilidad de la que hablamos ahora. Bueno, pues esa otra forma también de pensarnos, ¿no? en el presente y nuestra relación con la naturaleza, pues nos lleva a una serie de acciones que ya hemos llamado museos sin prisas porque el tiempo histórico, pero el tiempo también en nuestra sociedad es un elemento de reflexión, ¿no? Bueno, tenemos aquí varios programas dentro de la pedagogía de la reconexión con la naturaleza. Y ya para acabar, pues haciendo un repaso de las líneas de, ¿no? los temas que se están abordando en los recursos dentro de este programa, pues en algunos no cabe la prehistoria, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero hay formas también o enfoques de los que abordar. Pues en este caso, pensarnos en el inicio de nuestra historia no es pensarnos desde la individualidad, ¿no? sino pensar la comunidad y la comunidad como forma de organización en la que todo el mundo era importante, todas las generaciones eran importantes para la supervivencia del grupo, ¿no? Y para fortalecer ese eficaz estilo de vida que desarrollamos y mantuvimos durante miles y miles de años. Claro, pensar en sociedades igualitarias, y las llamamos así porque la diferencia no estaba institucionalizada o no deja un rastro arqueológico, ¿no? Pero como bien decías, habría unas desigualdades, habría unos liderazgos, ¿no? O habría cada persona tendría un lugar y un valor, pero probablemente todo el mundo
contribuiría a la vida en comunidad, a la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y esa es una de las características de este tipo de organización social. Y eso lo intentamos representar y crear imágenes para visibilizar esa vida en comunidad, ¿no? Y bueno, pues nuestros talleres para los pequeños se han llamado mucho tiempo todos iguales, todos diferentes. Ahora ya no usamos la palabra diferente, ¿no? Porque nos gusta más lo diverso. Y a la hora de imaginar estas sociedades, ¿no? Imaginarnos a estos otros nosotros en el inicio de nuestra historia, pues ha pesado mucho lo académico y lo disciplinar, ¿no? Lo que eran los centros o el interés de estudio en la investigación. Y poco a poco ese estudiar la cultura material va dejando ver a las personas. Y esa vida en sociedad tiene mucho que ver, y esa sostenibilidad de la vida tiene mucho que ver con esos cuidados. Y cuando imaginábamos a las personas de la prehistoria, como siempre los imaginábamos haciendo cosas productivas, ¿no? Cuestiones económicas, siempre se ha dado mucha prevalencia a la caza, porque eran las puntas de las azagallas lo primero que se estudiaba, ¿no? Y toda esa cultura material. Y enseguida se vinculó al hombre y como la caza se imaginaba que era actividad principal, pues el hombre adquirió ese papel predominante dentro de la sociedad. Desde las arqueologías feministas y el enfoque de género se da valor a esas otras actividades, ¿no? Que se han llamado actividades de mantenimiento, que tiene que ver con la alimentación, con la salud, con la higiene, con la crianza. Y el museo también crea imágenes, crea ilustraciones para poder imaginar esos otros aspectos de la vida, ¿no? El mundo funerario, que tiene que ver con el mundo simbólico, pero también con el apego y los afectos, ¿no? Dentro de la comunidad. Y esta imagen de la izquierda, que es la imagen que se ha creado para la postal de la agenda de invierno, pues nos muestra varios aspectos de esa vida, de esas tareas de los cuidados, ¿no? Aquí vemos atendiendo a un herido, ¿no? Con el conocimiento de las propiedades curativas de algunos vegetales, la importancia de la hoguera, de una gran hoguera, que es lo que hace habitable, ¿no? La caverna da calor, da luz, congrega a las personas a su alrededor. Y si la hoguera hace habitable la caverna, lo que sucede alrededor la humaniza, ¿no? Las historias, los aprendizajes, el hacer comunidad. Bueno, también otro de los temas que tenemos, mujer y trabajos, ¿no? Pues en esta proyectar algunos valores del presente o algunos estereotipos en el pasado hemos visto, pues como de la misma manera que se adorna más a las mujeres que a los hombres, pues aquí los vemos igualmente vestidos, vuelve a estar la mujer un poquito más adornada, se la vincula al bebé, ¿no? ¿Y qué está haciendo él? Pues tallando una punta para cazar. ¿Y qué está haciendo ella? Pues enhebrando una aguja para coser, ¿no? Pues a veces tenemos mucho cuidado en el rigor y seguimos volcando, ¿no? Esa asignación de roles, ¿no? Bueno, pues en el museo también se intenta bueno, pues que haya tanto mujeres como hombres cocinando, confeccionando los ropajes, ¿no? Otro tema estrella también últimamente es la atribución ¿no? de quién pintaba, quién grababa en el mundo simbólico en manos de quien estaba, ¿no? Tradicionalmente se asociaba al chamán, se asociaba a la figura masculina, ¿no? No hay ninguna evidencia arqueológica que nos hable de quién, ¿no? Hacía esto. Podía ser un hombre, podía ser una mujer, podía ser individual, podía ser colectivo. Y en esa generación de imágenes, ¿no? Para corregir o cuestionar el discurso tradicional, pues ha habido como una hipercorrección. Y ahora hay muchísimas imágenes, ilustraciones de mujeres pintando en las cuevas, ¿no? Y se hizo icónica la de Aparicio, ¿no? De esta mujer pintando en la cueva de Altamira y después vinieron otras muchas, ¿no? Y en yo vuelvo a ver otra vez mucho presente
en estas imágenes, ¿no? ¿No os llama la atención algo de todas estas imágenes? ¿Algo en común? Todas son en el interior del hogar. Es decir, Todas son en el interior claro. porque se asocia, ¿no? Que estas imágenes se creaban en muchas ocasiones en el interior de la caverna, en zonas de penumbra o de oscuridad. ¿Pero qué tienen en común estas mujeres? Pues El bebé, los niños. claro, de nuevo se asocia a la mujer, ¿no? Claramente el bebé, los niños recién nacidos. Efectivamente, ¿no? Otra vez ese rol de la reproducción, ¿no? De Y no la hay mujer. mujeres mayores, son mujeres Claro, jóvenes todas. claro. Volvemos un poco otra vez a ver mucho de presente, ¿no? En la creación de estas imágenes. Efectivamente, la mujer asociada a la crianza, ¿no? Y a la reproducción. Bueno, también es una cuestión, ¿no? que plantearnos, ¿no? Como esas imágenes que estamos creando. Y otro tema de las migraciones, que esta imagen también está en los recursos, ¿no? Esteban Vicente, este mapa escolar de África, ¿no? En el que vemos aquí una calavera, ¿no? Y esto tiene, bueno, tiene mucho que ver con... ¿Cómo titularíais a este cuadro? ¿Alguna sugerencia? Esa es una pregunta que hacemos en un espacio de mediación a los adolescentes. Esta obra tiene una capacidad de atraer especialmente a gente joven, a personas jóvenes, y las atrapa un rato, ¿no? Porque es llamativo visualmente. Entonces, África, ¿no? Adopta la forma de una calavera, que eso tiene mucho que ver con el arte rupestre, ¿no? Que aprovecha las formas naturales de la roca para crear sus imágenes. Y el ojo está en el lago Victoria y todo este rift donde se encontraron, ¿no? Las primeras evidencias humanas, ¿no? Pues el ojo está aquí, ¿no? ¿Y qué pasa con la parte superior del cráneo? Explota. De hecho, se llama la gran explosión, ¿no? Y aquí, bueno, pues podemos ver una metáfora de este origen, ¿no? Del sapiens en África y su expansión por los demás continentes, ¿no? Y de aquí, pues tenemos un diálogo interesante con los... Y esto también ¿no? Enlazamos con la piel negra de los sapiens y demás. El sapiens caminante, ¿no? Y este carácter nómada, que es verdad que es una característica de estas sociedades que no hablamos mucho, es difícil caracterizarlo, pero sí que nos sirve, ¿no? Para hablar de esa diferente forma de identificarnos con un territorio cuando habitamos de forma permanente un territorio muy amplio respecto. Ser nómada no es ser migrante, eso tenemos que tener cuidado, y no es ser peregrino. Son diferentes formas de recorrer un territorio y de identificarnos, ¿no? Hablamos de la organización social del territorio, pero pasa en todas las épocas. En la Edad Media, un agricultor y un ganadero tenían una percepción del territorio totalmente diferente, ¿no? Y una identidad del territorio totalmente diferente. ¿O qué pasó con los europeos que llegaron a Norteamérica, ¿no? Bueno, pues el encuentro de diferentes sociedades y de formas diferentes de encontrar, de vincularse con el territorio. Otro de los temas del proyecto, ¿no? Habla del racismo. Bueno, también podríamos vincularlo con el Paleolítico Superior, ¿no? Y una de las imágenes más recientes en un centro de interpretación en Cantabria, en Puente Viejo, ya nos presenta a esta mujer que recrea una mujer de un enterramiento de la cueva del Mirón que se ha encontrado hace unos años y se ha podido analizar su ADN, ¿no? Y podemos reconstruir su aspecto físico con mucha más precisión y ya nos la presenta con la piel oscura, el pelo rizado, ¿no? Ojos azules. Pues ya tenemos otra imagen, ¿no? Otra forma de imaginarnos a los primeros sapiens eh, con la actualización de la investigación. Bueno, pues esta es un poco la reflexión sobre el otro de los tiempos de Altamira. En la web tenéis nuestro programa Altamira para escolares, con los talleres de arqueología experimental, cazamos, hacemos fuego, pintamos
con los aerógrafos, tenemos los itinerarios que nos llevan a hacer todas estas reflexiones por la exposición. Nuestros materiales didácticos son siempre recreaciones y reproducciones de objetos arqueológicos. Tenemos unas primeras experiencias en el entorno digital, en la web, que esa es una reflexión, ¿no?, que llevamos educativo a la web y al entorno digital. Reproducimos lo que hacemos en el mundo físico o creamos algo propiamente, ¿no?, con una filosofía, un enfoque digital. Tenemos aquí un juego para conocer los perfiles profesionales que trabajan en la conservación preventiva de la cueva de Altamira. Solemos trabajar con la comunidad, con la ciudadanía en formatos de comunidades de aprendizaje, y con la comunidad escolar creamos con profesores y maestros algunos de los itinerarios que todavía mantenemos para uso escolar. Intentamos superar esa relación clientelar con la comunidad escolar, ¿no? Ofrecemos un programa, nos gusta, no nos gusta, vienen o no vienen, y co-creamos proyectos educativos, por ejemplo, con la Escuela de Arte de Cantabria. Tenemos nuestras experiencias también en lo educativo y divulgativo desde el enfoque del museo en modo subjuntivo, ¿no? Acercarnos al patrimonio cultural desde diferentes formas de conocimiento y no solamente desde lo disciplinar, el juego. Y esta otra forma de reflexionar sobre cómo estamos y somos en la actualidad en el planeta Tierra, nuestra forma de vida y nuestra relación con la naturaleza, que la ensayamos y la repensamos desde diferentes acciones en Museos sin Prisas, ¿no? Siempre atentos al ritmo de la naturaleza y en un espacio nuevo dentro de Museos sin Prisas, que gestionamos este espacio con Ecologistas en Acción en un proyecto de participación ciudadana en el que estamos creando un bosque comestible para aprender a relacionarnos con el entorno. Reflexionando sobre el tiempo, ¿no?, que va en nuestro lema de Museos sin Prisas, como las jornadas que tuvimos ahora en octubre. El museo es el tiempo, y pensando en nuestra percepción del tiempo, ¿no?, en nuestra forma de vida desde diferentes formatos. Pues hasta aquí mi intervención, y cualquier duda, pregunta, cuestionamiento, pues estoy a vuestra disposición ahora o en el museo en mi mail. Muchísimas gracias, Asun. La verdad es que ha sido una sesión súper interesante. Creo que hemos aprendido todos muchísimo. Nos hemos dado cuenta de, por lo menos yo, de, bueno, incluso reflexionando como hemos reflexionado en el pasado ya sobre estereotipos, lo difícil que es a veces desprendernos de tener prejuicios. Es normal. Lo importante es saber reflexionar sobre ellos para ir desprendiéndose de esos prejuicios. Pero claro, también lo comentabais desde el principio. La prehistoria se queda también un poquito arrinconada, y al final no tenemos tiempo suficiente como para quitarnos ese prejuicio sobre la prehistoria. Creo que los recursos que ha presentado del museo, incluso al que ahora mostraba también de Puente Viejo, pues cuando tengamos esta presentación también subida en la web, supongo que a partir de mañana, si el chico de informática lo sube mañana, pues ya los profes lo podrán utilizar también, porque creo que con las actividades diseñadas, el tema de racismo, de cuidados, es esa frase de Margaret Mead, que decía que, bueno, el primer signo de civilización fue un fémur fracturado y curado, porque ya significa que nosotros como animal nos preocupábamos de que el enfermo no se quedase atrás, no fuese comida para otros animales, sino que lo queríamos cuidar. Pues ese tipo de discursos que están completamente invisibilizados en los libros de texto. No digo nada sobre el enfoque de género, porque bueno, todavía nos encontramos libros de texto de editoriales que cuando presentan la prehistoria sigue siendo esa familia nuclear del siglo XIX y esas vestimentas de los picapiedras. Es decir, eso nos lo encontramos en libros de texto. Y a lo mejor el libro de texto, lo que es el discurso de contenido conceptual, no está mal, pero eso se nos mete por los ojos, ese tipo de imágenes nos entra por los ojos y crecemos con ellas. Ese bagaje que tú decías. No sé si alguien tiene... en el chat te dan la enhorabuena,
porque a todo el mundo le ha gustado mucho la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. A mí me han encantado las Nancy cazadoras. Han sido mis favoritas, aunque bueno, fíjate, me había apuntado una pregunta desde el principio que me había llamado la atención, lo del museo subjuntivo, pero ahora lo he vuelto a mostrar al final y ya me ha quedado muy bien, muy claro los distintos puntos de vista de otras artes y otras escenas que también nos pueden ayudar a conocer y a comprender y aprender sobre la prehistoria. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues libremente podéis abrir el micrófono y hacerla, ¿eh? Y si no, pues bueno, agradecerte de nuevo, Asun, tu presencia aquí esta tarde, agradeceroslo a todos que tengáis la paciencia. Vamos ya por la cuarta sesión, nos quedan 2 semanas y 4 sesiones más para seguir con el curso. Os recuerdo que ya la sesión del pasado lunes la dejé colgada en la página web. Supongo que a partir de mañana colgaré la presentación y el vídeo de hoy. Y nada, pues cualquier duda. No sé si una cosa, Asun, pero puramente en la presentación viene tu correo electrónico. No, pero la puedo poner, sí. Lo digo porque igual eso, el otro día lo hablamos con Pilar del Arqua y sí que nos la puso, la que he subido hoy la ha subido con su correo electrónico, por si alguien tiene alguna duda o algún comentario o algo así que quiera ahondar, que siempre te puedan escribir. Entiendo que igual eh, moverse por la web del museo y conocer los distintos organigramas de los museos puede ser más complejo. Si le damos ya su correo, pues mira, ese camino que les ahorramos. Pues Sí, sí, nada. lo anoto todo ahora. Muy bien. Muchas Vale, gracias. gracias Gracias, Asun. Pues nada, por damos tu... por finalizada la sesión de hoy. El próximo lunes mandaré de nuevo un recordatorio y continuaremos, en este caso, con la sesión número 5, que la va a hacer Eloísa de la Lisal, del Museo de la Memoria de Andalucía, y también va a girar sobre el museo como centro inclusivo, ¿vale? Así que a partir del próximo lunes a las 5, allí nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Adiós. buena semana, adiós. Gracias. Igualmente, Adiós. Magdalena.